13 años después del crimen de Garzón, la investigación no ha comenzado. Su familia denuncia dilación en el juicio contra el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, el único detenido. En la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá está recluido José Miguel Narváez, pero la familia de Jaime Garzón pide que lo trasladen a una cárcel común. Comisión Colombiana de Juristas pide investigar a los autores intelectuales del crimen de Jaime Garzón. Estatua de Jaime Garzón regresó a la Avenida El Dorado. Ciudadanos dicen que todo el mundo sabe quién asesinó al periodista, menos la fiscalía. 100 adultos mayores protestan porque no les prestan el salón comunal del barrio Fátima, al sur de Bogotá. Una vez concluidos los Juegos Olímpicos de Londres, llega la hora de los balances. Dirigentes del deporte colombiano deben continuar con el trabajo que se realizó en la capital inglesa para obtener mejores resultados dentro de 4 años en Río de Janeiro, Brasil. En la Copa Suramericana, Millonarios espera mantener la racha positiva que mantiene en la Liga Colombiana. Los embajadores reciben al Inti Gas de Perú en el juego de vuelta del certamen. Este es Capital Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Iniciamos con nuestra emisión con una noticia que año tras año nos duele profundamente. La partida violenta de un colega y un hombre que le supo hablar al país con irreverencia y mucha verdad. 13 años después del asesinato del periodista Jaime Garzón, la impunidad es total. Marisol Garzón, hermana del humorista, volvió al lugar del crimen para escribir la palabra justicia. Ella es Marisol, hermana de Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999, cuando los vientos propios de la época trajeron la muerte a la ciudad para borrar de un tajo el análisis, la crítica y la risa de un país. Cada año ella elabora y rescata la memoria de su hermano. Yo creo que yo hago todo esto más es por la historia que se puede dar a partir de esta. Yo mañana o pasado, dentro de 20 o de 40 me muero, pero Jaime y lo que hizo Jaime y lo que hizo con nuestras generaciones queda hasta la eternidad. Yo todavía me acuerdo cuando lo encontré acá. Yo todavía tengo la imagen. Que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Iza Bandera, el colombiano, que por su actitud crítica y política logró llegar a todos los corazones. Consiguió decir la verdad, denunciando las injusticias y promoviendo la vida. Jaime iza la bandera de Colombia porque fue el mejor colombiano y porque se merece siempre izar la bandera. Y porque creo que como a ejemplo de él, todos tenemos que ser unos muy buenos colombianos para que este país sea distinto. De nada sirvió tratar de reversar la orden de asesinarlo, pues ningún poder, ni el legítimo ni el oculto, estaban interesados en hacerlo. Las palabras justicia, investigación exhaustiva y castigo a los asesinos quedó ahí, como muchas cosas en el país, en el letargo de la memoria colectiva. ¿Cuántos homenajes más se necesita para que haya condena, para que haya justicia, para que Marisol pueda tener todas las garantías? Y aunque los asesinos y detractores creyeron haberle ganado la partida a la crítica contundente y mordaz de Jaime, no fue así. Cada que veo un joven, cada que veo una persona que me habla de Jaime, cada que lo siento tan vivo, siento que la muerte se quedó metida y que los que lo asesinaron mucho más. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Frente al caso, el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, es el único investigado por el crimen de Jaime Garzón. Lo implicaron en el asesinato los paramilitares de quienes fue su asesor y los mismos que afirmaron que él fue el puente entre la cúpula militar y Carlos Castaño para planear el crimen. Pati. En este momento lo único que hay es
llamado a juicio del señor José Miguel Narváez, que también en este momento dice que no conoció a Jaime, que no sabía y que él no tiene nada que ver y que han dilatado hace un año, están dilatando y están, pero la justicia nuestra es así. El ex subdirector del DAS, que es el único al que se le ha investigado sobre el tema, al doctor de Narváez, odiaba a Jaime Garzón y hablaba del odio contra Jaime Garzón con Carlos Castaño. Y al mismo tiempo él era asesor de la inteligencia militar y de la inteligencia civil, es decir, tanto trabajaba en el DAS como con la Armada Nacional. Entonces esas asociaciones, digamos, esa proximidad que en un momento dado se documentó sobre militares, este tipo de ideólogos paramilitares como Narváez y la inteligencia civil del DAS y la dirigencia política de Antioquia y de Antioquia en Bogotá instigaron ese asesinato. Creemos más en esa justicia y confiamos en que algún día la haya. Yo confío en la justicia divina y sé que Dios no va a dejar que me vaya de este mundo sin saber quién es, y que no solamente como todas las víctimas del conflicto queremos la verdad, y la verdad, no la verdad que nos venden, sino también que los responsables, aquí habría muchos responsables, nosotros los que están detrás, los que influyeron, los que lo planearon, los que lo buscaron, esos son los que hay que hacer responsables y los que hay que buscar que paguen por el crimen de Jaime. El ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, está detenido en la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, en Cundinamarca. Según la familia de Garzón, el exfuncionario debería estar preso, pero en una cárcel común. Para ampliar la información, saludamos a esta hora a nuestra periodista Diana Giraldo. Diana, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional en Facatativá, a escasos metros de donde se encuentra recluido el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, el único investigado hasta el momento por la muerte del periodista Jaime Garzón. Recordemos que la Fiscalía lo acusa de haber instigado al ex comandante paramilitar Carlos Castaño para atentar contra la vida del humorista y periodista Jaime Garzón. Atentado que se cometió el pasado 13 de agosto del año de 1999 y que terminó pues por acabar con la vida de este destacado periodista. En esta guarnición militar, a pocos metros de donde nos ubicamos, se encuentra el subdirector del DAS, el único que está vinculado con este proceso, por lo que la familia de Jaime Garzón y los amigos de Jaime Garzón piden a las autoridades y piden al gobierno nacional trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. A su juicio, el ex subdirector del DAS está recibiendo algunos privilegios que no debe recibir por la gravedad de los delitos cometidos. Recordémosle que además de relacionarlo con el atentado contra la vida de Jaime Garzón, también se les indica de haber participado en la muerte de Manuel Cepeda y también en el secuestro de Piedad Córdoba. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a cualquier información que se origine desde este punto. Recordemos 13 años de impunidad en el caso del periodista y humorista Jaime Garzón. Información en directo que se origina desde Facatativá, Diana Giraldo en Capital Noticias. Diana, y precisamente frente a la impunidad que ha reinado infortunadamente en nuestro país, frente a este caso, la familia de Jaime Garzón acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue a los asesinos del periodista. ¿En qué va el caso? Le preguntamos a Camilo Cruz. Camilo, buenas tardes. Así es, Omaira, muy buenas tardes. Pues el pasado 19 de julio del año 2011, por parte de las familias y de los representantes de las víctimas, se hizo esta solicitud a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para abrir una investigación formal sobre la impunidad de estos hechos. Ya a esta hora de la mañana nos acompaña el doctor Guillermo Gallón. Doctor, ¿en qué va la solicitud que ustedes hicieron a la comisión? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Gallón. Buenas tardes. En la Comisión Interamericana el caso ya ha sido radicado, ya se ha abierto o ya se le ha asignado un número consecutivo y se espera que se desarrolle en los próximos días o semanas el trámite propio de este proceso en la Comisión Interamericana. Hay dos actuaciones a nivel nacional, una en etapa de investigación y otra en etapa de juicio. La etapa de investigación está orientada fundamentalmente contra el paramilitar conocido con el nombre de alias Don Berna. Ha tenido muchos tropiezos para su desarrollo como consecuencia de su extradición a Estados Unidos. Y el juicio se adelanta
contra el señor José Miguel Narváez, quien fue subdirector del DAS en el gobierno anterior. Está por realizarse la audiencia ya propiamente para adelantar el juicio. Hay unas pruebas que el señor Narváez pidió que le fueron negadas y él las ha apelado. Está pendiente de que se desarrolle propiamente esta etapa del juicio. Doctor, ¿qué se busca a través de llevar el proceso ante un ente internacional, digamos, y denunciando parte de la impunidad que se ha vivido en el país en el proceso de Jaime Garzón? Bueno, el caso de Jaime Garzón, con 13 años ya después de su homicidio, es un caso en el cual la responsabilidad del Estado es inmensa y por consiguiente se pretende que se declare esa responsabilidad, tanto por el homicidio en sí mismo, por la forma como se produjo, como por la denegación de justicia, por la ausencia de justicia en este caso, y por consiguiente además que se proceda a la reparación en relación con sus familiares. Doctor, son 13 años en la que tan solo una persona ha sido procesada formalmente, donde se profirió una condena contra un paramilitar que ni siquiera ha cumplido un primer día de condena y que no se sabe su paradero, que presuntamente está muerto. ¿Qué pasa con el Estado colombiano y en cuanto a la violación de los derechos por parte de las familias y las víctimas que serían relacionadas con Jaime? Sí, no solamente se ha proferido sentencia contra una persona que era evidente, que es Carlos Castaño, sino que además se desvió la investigación. Desde el principio los representantes de las víctimas denunciamos que era clara la desviación de la investigación por los responsables del DAS en aquella época, que la orientaron hacia otras personas que finalmente se descubrió que no eran, pero que durante mucho tiempo el enfoque de la investigación estuvo dirigido hacia ellas, y luego en el juicio el juez anuló esas actuaciones y ordenó entonces que se reabriera la investigación por la evidente falta de fundamento de lo que se había realizado. Doctor, ¿se ha intentado vincular esta investigación a altos mandos militares? ¿Este proceso ha avanzado en algo? No ha avanzado mayormente en esa dirección. Por supuesto, también los familiares de las víctimas hemos pedido que se proceda en relación con evidencias que hay muy claras de responsabilidad de altos mandos militares en este asesinato. Bueno, doctor, muchas gracias. Es el doctor Gustavo Gallón, representante de las víctimas en el crimen de Jaime Garzón. Hay que recordar que el ex subdirector José Miguel Narváez del DAS pues tenía una función en el Departamento Administrativo de Seguridad, y justamente esa es una pregunta que le vamos a trasladar al doctor Gallón. Doctor Gallón, el ex subdirector José Miguel Narváez, ¿qué función cumplía en el DAS y por qué sería determinante en el homicidio de Jaime Garzón? El señor Narváez desde hace mucho tiempo es un instructor de los militares en materia doctrinaria, es un doctrinante de la doctrina de seguridad nacional, y él dictaba cursos, según han revelado los paramilitares, que titulaba ¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia? Dentro de esa mentalidad, dentro de esa ideología desviada, completamente ilegal, él, una de las acciones que realizó fue la de promover el asesinato de Jaime Garzón. Él era un asesor de Carlos Castaño, este señor Narváez, y él estaba convencido, equivocadamente, de que Jaime Garzón tenía alguna relación con las guerrillas, porque interpretaba equivocadamente la labor humanitaria que estaba realizando Jaime Narváez para rescatar a personas privadas de libertad secuestradas por los grupos guerrilleros. Doctor Gallón, sabemos que él servía como un puente entre el paramilitarismo y los altos mandos militares para dar órdenes por parte de los estados gubernamentales hacia los paramilitares. Sí, efectivamente, hay muchas evidencias que así lo demuestran. Efectivamente, el señor Narváez tenía esa doble relación entre con los altos mandos militares de un lado y los altos comandantes paramilitares de otro. Doctor, ¿por qué se mantiene a José Miguel Narváez en esta guarnición militar en Facatativá y no se vincula a un proceso formal y en una penitenciaría normal como si fuera un civil? Bueno, los representantes de las víctimas hemos expresado nuestra protesta al respecto y hemos solicitado que sea trasladado a una cárcel ordinaria. No hemos logrado todavía que se atiendan estas peticiones. Sabemos, doctor Narváez, que desde el año 2005, doctor Gallón, cuando José Miguel Narváez, desde el año 2005 era subdirector del DAS, pudo haber, digamos, ocultado algunas pruebas y haber, digamos, hecho algunos obstáculos en el proceso de la Fiscalía, primero por la desviación de las investigaciones y que no permitió avanzar el proceso luego de que desapareciera en el 2004 Carlos Castaño. Todo es posible, sin embargo yo creo que para el 2003, cuando entró
el señor Narváez como subdirector del DAS, o en todo caso para el 2005, cuando estaba de subdirector, ya todo estaba consumado. Es decir, el ocultamiento y la desviación de la investigación por parte del DAS en relación con Jaime Garzón fundamentalmente se dio alrededor del año 99, en los primeros meses de la investigación. Pero puede ser que más adelante hubiera completado su labor porque tenía una posición clave dentro del DAS, por supuesto que sí. Doctor, una última pregunta, agradeciendo su atención a Capital Noticias. Días antes de la muerte de Jaime Garzón se conocía por parte de las amenazas que se estarían realizando de estamentos y de altos funcionarios del Estado, digamos, hubo una negligencia del Estado en ese momento, del Ministerio de Defensa de la época y de la presidencia de Andrés Pastrana. Sí, eso se ha hecho público, porque efectivamente Jaime Garzón tuvo conocimiento de que había una orden para matarlo de parte de Carlos Castaño. Él se comunicó incluso telefónicamente con Carlos Castaño y había acordado tener una reunión con él, que no se pudo llevar a cabo, lo mataron antes de que eso ocurriera, y él había denunciado su caso ante autoridades y luego hay unos reclamos al respecto, e incluso hubo unas manifestaciones de gran preocupación y reprobación de parte del ministro de Defensa de la época. Sí, por supuesto que sí. Bueno, doctor Gallón, muchísimas gracias por atender esta invitación de Capital Noticias, recordando que en los días previos al desafortunado asesinato de Jaime Garzón, él visitó la cárcel Modelo en Bogotá buscando un puente para comunicarse con Carlos Castaño y se había agendado una cita el 14 de agosto de 1999, un día después que lamentablemente fue asesinado en el barrio Quinta Paredes. Pues este hecho lamenta mucho el tema de impunidad que sigue reinando en el país y que no se ha definido aún 13 años después la muerte de Jaime Garzón. No se sabe quién fue el responsable de este lamentable caso. Información desde el norte de Bogotá, Camilo Cruz, Capital Noticias. Camilo, se clama justicia. Hoy, 13 años después de la muerte de Jaime Garzón, sus seguidores le rinden un sentido homenaje en su monumento. Nuestra periodista Adriana Escobar está en el lugar. Adriana, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues aquí se rinde homenaje a Jaime Garzón después de 13 años de su muerte, con 4.748 claveles que le trajeron todos sus seguidores para adornar un poco el lugar donde está su estatua. Y me acompaña Pedro Vaca, el asesor de la FLIP. Pedro, muy buenas tardes. ¿Ustedes por qué acompañan este homenaje a Jaime Garzón? Muy buenas tardes. Bueno, la FLIP acompaña este espacio solidarizándose con la familia, entendiendo en Jaime Garzón un caso emblemático y una afrenta directa a la libertad de expresión en Colombia. Jaime Garzón fue el periodista número 91 asesinado en Colombia y lamentablemente después de este lamentable hecho contamos con 139 casos, con lo cual la situación de la libertad de prensa en Colombia no ha cambiado en términos de asesinatos a periodistas. Bueno, pues un mensaje para todo el país y para la comunidad de periodistas para que tengamos libertad de expresión. Pues el primer mensaje que quisiera dar la FLIP es hacia las autoridades encargadas de investigar y sancionar, porque definitivamente el número de sentencias y la justiciabilidad de los asesinatos de periodistas es bastante precario en Colombia, entre ellos el caso de Jaime Garzón. Y a la sociedad a que no olvidemos a nuestros periodistas que cumplen una función fundamental en la sociedad democrática si en algún momento en Colombia pretendemos tener vigencia plena de la democracia. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Pues le recordamos que este homenaje es contra el olvido y el silencio y la impunidad que tienen este tipo de casos en el país. Esa es toda la información desde el barrio Quinta Paredes. Adriana Escobar, Capital Noticias. Adriana, y en otro orden de la información, ante la ruptura de diálogos entre el gobierno nacional, los pueblos indígenas del Cauca y los delegados del Consejo Regional Indígena de este departamento se reúnen a esta hora en el resguardo La María, en el municipio de Piendamó, para buscar nuevos mecanismos de acercamiento. Después de 6 horas de trabajo y cuando los voceros indígenas esperaban que se acordara la visita del presidente Juan Manuel Santos al resguardo La María en Piendamó, en el departamento del Cauca, el ministro del Interior anunció que el primer mandatario no asistiría a esta reunión. De inmediato los representantes indígenas se levantaron de la mesa para declararse en asamblea permanente. Se congelaron los diálogos porque inicialmente se había dicho que se necesitaba la presencia de los ministros. Pero de alguna forma estamos viendo que no hay garantías para las comunidades indígenas. El ministro del Interior calificó como chantaje el proceder de los indígenas. Dijo que son responsables de la dilación del proceso de diálogo. Lo que la comunidad ha hecho es que nos hemos cansado de tantas mesas y lo que se requiere en este momento es que el gobierno, en presencia del presidente de la República, pues haga presencia y diga
cómo va a cumplir estos acuerdos que ya han sido suscritos. Las comunidades indígenas aseguran que la movilización seguirá de manera pacífica e insisten en esperar al presidente este martes 14 en Piendamó. De no asistir, se reunirán con los mayores para establecer nuevos mecanismos de presión. Y frente a la crisis carcelaria que se vive en el país, una comisión de la Cámara de Representantes, integrada por miembros de diferentes partidos políticos, inició un recorrido por los diferentes centros penitenciarios del país para determinar la situación real que viven los reclusos hoy. Con una visita a la cárcel El Buen Pastor, congresistas dieron inicio a la agenda que permitirá conocer en detalle la crisis que afronta el sistema penitenciario en el país. La falta de servicios públicos, la inasistencia en temas de salud, también el imperio de la violencia, la extorsión, la corrupción, cómo debido al hacinamiento, por ejemplo, no están separadas las sindicadas de las sentenciadas. El hacinamiento es uno de los temas que mayor preocupa. Según cifras del director de la cárcel El Buen Pastor, el penal cuenta con 2.129 reclusas, lo que significa un 79% más de la capacidad del penal. Hay una propuesta de proyecto de código penitenciario. Esta situación también la ha denunciado la nueva ministra de Justicia. Sabemos que vienen alternativas interesantes, buscar caminos que no necesariamente sean la prisión las 24 horas. Desde ya se anuncia para el próximo miércoles un debate de control político en la Cámara de Representantes con la presencia de diferentes autoridades del sector para conocer las propuestas que corrijan la actual situación. 100 adultos mayores del barrio Fátima, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, realizaron un plantón frente a la sede del Salón Comunal en protesta porque no se los prestan para realizar sus actividades. Grupos de personas de la tercera edad protestaron frente a la Junta de Acción Comunal del barrio Fátima, porque según ellos, la nueva administración no les permite hacer uso de las instalaciones. Nosotros no estamos peleando por juntas, sino por nuestro espacio. Que nos lo respeten. Yo madrugaba a las 6 de la mañana a abrirles a ellos para que ellos vinieran a hacer sus ejercicios. Y ahora que nombraron unos 4 esquiroles que no son del barrio, son de otra parte, llegaron aquí a adueñarse del salón que es de la comunidad. Por su parte, la nueva Junta de Acción Comunal aseguró que el cierre de las instalaciones se debe a una reorganización que permita que este espacio sea utilizado por toda la comunidad y no por un grupo reducido de personas. Son 2 grupitos que no le han dejado participar a la mayoría de la comunidad. Hay más adulto mayor en el barrio que quiere participar, pero estas señoras le han negado la participación. La nueva Junta de Acción Comunal afirmó que los adultos mayores están siendo manipulados por la anterior administración. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. ¿Cómo invierto el dinero de las vías? ¿Cómo invierto el dinero del agua? ¿Cómo invierto el dinero de la salud? ¿Cómo invierto el dinero de la educación? ¿Cómo invierto el dinero de la cultura? Usted decide, con los presupuestos participativos. Mayor información en la alcaldía de su localidad o en www.participacionbogotá.gov.co/presupuestos participativos. Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. (12:23), tiempo para los deportes en Capital Noticias. Después de la conclusión de los Juegos Olímpicos de Londres, por supuesto llegan los balances y las conclusiones. Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico, es el primero en dar el parte de victoria. Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, tuvo incidencia en los buenos resultados del país en las justas olímpicas. Estos resultados no son casuales, ni mucho menos producto del azar, ni de haber enfrentado rivales de poco peso, todo lo contrario. Sabemos que este es el deporte, el evento de más alto nivel del mundo deportivo. Con la gran actuación de los atletas en Londres, quedó claro que hay que seguir apoyando aún más el deporte. Lo que hemos hecho aquí en Londres es justamente consolidar ese proceso de desarrollo deportivo del país, que se viene trabajando de una manera juiciosa y con mucho compromiso de todos los estamentos del deporte a nivel nacional desde hace más de 12 años. Al realizar el balance de la actuación de la delegación, Medina sabe qué es lo que queda pendiente. Hay que seguir buscando la posibilidad de que nuestros deportistas compitan más a nivel internacional. Se necesita que algunas regiones del país
en donde hay mucho talento deportivo y no hay mucho apoyo, se logra el concurso de los gobiernos territoriales. Es el caso de la Costa Caribe. 8 medallas avalan el buen trabajo que se realizó desde el Comité Olímpico. Se anuncia para mañana la llegada del resto de la delegación colombiana que estuvo participando en territorio londinense. Por ejemplo, Mariana Pajón, Carlos Mario Oquendo, Jacqueline Rentería y Óscar Muñoz. Todos estos que mencioné anteriormente, más los otros deportistas, serán homenajeados obviamente en el Comité Olímpico Colombiano y por el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Otro de los grandes protagonistas y artífices del éxito de la delegación nacional en Londres es el presidente o director mejor de Coldeportes, Andrés Botero. Andrés Botero también es un artífice de los resultados de los deportistas colombianos en la capital británica. Ya estamos metidos ahí en las grandes ligas y lógicamente hay que seguir apoyando, y mientras yo esté ahí, como dije ahora, seguiremos apoyando al deporte colombiano y tratando de seguir ascendiendo cada vez más. El director de Coldeportes resalta el esfuerzo y dedicación de los atletas. No hay nadie en Colombia que sea mejor embajador que nuestros atletas. Ustedes lo han visto en los estadios con 80.000 personas, con el nombre de Colombia, la bandera de Colombia, en todos los escenarios, en el velódromo, en todas partes, al frente del Palacio de Buckingham. El trabajo después de los Juegos Olímpicos se intensifica, pues en 3 meses se realizan los Juegos Nacionales. Vamos en un proceso intermedio. Yo pienso que hay que formular otro plan estratégico a unos 8 o 10 años. Y ya estamos, ustedes lo han visto, pegados con México, pegados con, inclusive no lejos de Canadá. Andrés Botero también sabe que el apoyo debe seguir creciendo, sobre todo para el deporte en conjunto. Este nuevo Comité Olímpico dio ciertos pasos también en apoyo a los deportes de conjunto, pero hay que apoyarlos mucho más. Pero se necesitan unos recursos, yo diría, casi iguales a lo que estamos apoyando todos los deportistas apoyados del país. Mañana, después de 3 semanas en Londres, volverá al país para seguir trabajando por el deporte colombiano. Es evidente que gran parte del éxito de la delegación nacional que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres se debió al apoyo de Inglaterra y especialmente de la Embajada Británica en la capital de la República. También consultamos a las personas que hacen parte de esta delegación internacional en nuestro país y esto fue lo que opinaron no solo de la realización de los Juegos Olímpicos en Londres, sino también de la participación nacional. Londres se lució y como nunca. La capital inglesa, que realizó por tercera vez el evento deportivo más importante del planeta, le cumplió al mundo. Es un éxito en todas partes, un éxito en infraestructura, en los canchas deportivas y también por nosotros un éxito en seguridad. No hay problemas. Afortunadamente. En Colombia, los miembros de la Embajada Británica en cabeza del embajador encargado Tony Reagan no ocultaron la alegría por el rendimiento de la delegación local, también por la actuación de los 104 atletas colombianos. Es un día muy emocionante, es un éxito por los dos países, Colombia con 8 medallas, 1 oro. Los lazos entre ingleses y colombianos se estrecharon aún más con motivo de la participación de nuestro país en los Juegos de Verano. El gobierno inglés, a través de su embajada, realizó un importante acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano que sin lugar a dudas permitió un importante acercamiento entre ambas culturas. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Anoche vi a un hermano que caminaba despacio, triste, y yo, ¡ay, qué huesazo! El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre sabio que hace sonreír. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá y hoy el Canal Capital recuerda al periodista, al hombre y al humorista político Jaime Garzón, quien con su ácido sentido del humor tocó la realidad nacional con personajes naturales como Heriberto de la Calle, Dioselina Timaná y el portero del edificio Colombia. 13 años después de su asesinato, sus palabras están más vivas que nunca. Hoy Colombia conmemora 13 años del asesinato de Jaime Garzón. Por este motivo, Canal Capital rinde un homenaje al hombre, al abogado, al periodista y humorista político que marcó la memoria de varias generaciones. Sabemos que Garzón fue un hombre que
dijo cosas en este país cuando en este país muchas veces no se desean cosas, las dijo con humor y ese fue, digamos, el gran acierto, pero un hombre muy claro, digamos, en sus intenciones. Está bien. Esta pecueca es más refinada, ¿no? El especial Garzón comienza con 2 transmisiones del noticiero CUAC a la 1 y a las 7 de la noche. A las 9:30 de la noche espere una crónica del caso sobre cómo va la investigación del crimen. A las 7:30 haremos una entrevista con el fiscal. La entrevista la hará el gerente del canal con el director del noticiero. Iremos luego con el noticiero ahondando en el caso Garzón, en la investigación, en cómo van los hechos. A las 5:30 Música Capital tendrá como invitados a Antonio Morales y realizará un recorrido por la música preferida de Jaime Garzón, el son cubano, la salsa y música protesta. Crisis en el gabinete, sale Fabio Valencia, entra Juan Gabriel Uribe. Y finalmente la franja Hagamos Memoria, especial de Contravía con 2 documentales dedicados a la vida, obra y muerte de Jaime Garzón a las 9:40. Los invitamos a que nos acompañe con nuestra programación 13 años de impunidad. Hoy el canal se viste de Jaime Garzón. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Canal Capital Oficial, en nuestra página web www.canalcapital.gov.co o en nuestro Twitter @canalcapital @capital noticias. Los dejamos con Amparo Peláez y al mediodía. Que tengan una buena tarde.